Una vez más, agradecemos al Señor la oportunidad de reunirnos sin proponernos. Estamos llegando prácticamente al final del libro de los Hechos. Y esto, la verdad, que es una de las más grandes bendiciones que tú y yo podemos tener, de asomarnos a los inicios de la iglesia, a los principios que gobernaban y la trascendencia que a ti y a mí hasta el día de hoy nos ha brindado. Nos estamos internando en aspectos cada vez más profundos que nos van a permitir ser mejores creyentes, depurar nuestra fe, aprender por qué algunas cosas se hacen, otras se omiten, y tendremos también la oportunidad de descubrir algo muy importante, algo que tiene que ver directamente con la imposición de manos, que a veces nosotros simplemente las colocamos y no nos damos cuenta que eso también es otro conflicto que tenemos. Qué importante. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, así que bienvenidos, buenas noches, como dijera mi familia, welcome, ¿verdad? Bienvenidos al tiempo hermoso. El libro de los Hechos, capítulo 28, y los versos nada más del 7 al 10. Estas dos últimas clases han sido muy demandantes porque tiene demasiado que exponer, demasiado que extraer, y el Señor nos permita hacerlo de esa manera. Así que a ustedes que están a través de las redes sociales, les agradecemos su tiempo, disposición y a la vez mantener un compromiso, porque de otra manera sin compromiso nunca se tiene nada. Un compromiso define, determina, y esto les va a permitir, al igual que a los que estamos aquí presentes, hacer un esfuerzo y pedir al Señor dirección, su llenura, que abra nuestro entendimiento, porque recordemos, no es la habilidad ni la capacidad intelectual. Pablo era un hombre demasiado capaz, un hombre muy agudo, pero sin la revelación del Espíritu Santo simplemente era letra, simplemente era un conocimiento intelectual, mas no la vivencia, la intensidad de la práctica. Y Dios nos permita ser cada vez más intensos. Yo necesito más cada día del Señor, y la verdad que esto a mí me impacta. Así que vamos a orar, pedir al Señor dirección, y por favor algunos de ustedes diríjanos en oración. Yo creo que para estas alturas ya tenemos que irnos directo para que el tiempo también nos alcance. Por favor, si alguno de ustedes nos ayuda orando en voz alta. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos permites de reunirnos, Padre mío, Señor, para escuchar tu palabra, para estudiar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos des el discernimiento necesario, Padre Ayúdanos, mío, Señor. para comprender y aceptar este estudio, Padre mío, que has puesto, Necesitamos. Señor. Te damos las gracias, Señor, por las personas que están aquí presentes. Sí, Señor. Por las personas que se están conectando. Sí, Señor, Padre. a través de internet, Hay revelación, sabiduría. Sé tú, mi Dios, moviéndote en medio de todos nosotros de esta reunión, Señor. Tú eres el más importante, Señor. Tú eres el principal. Sí, Señor. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, mi Dios. Amén, amén. Este último capítulo pareciera que iba a ser muy sencillo, pero resulta que como la tormenta fue incrementándose su revelación, su poder, y ahora nos ha llevado en 3 semanas llegar al capítulo o al verso 7. ¿Por qué? Porque una de las grandes aventuras de la vida cristiana es lo que el Señor Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La razón principal de estar tú y yo aquí el día de hoy es que aprendamos más de lo que la palabra revela, y en la medida en que tú y yo estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y el Señor aclare nuestro entendimiento, tendremos mayor capacidad, no solo de fe, sino de acción, y entender cada día más de Él. Bien, versos 7 al 10, permíteme leerlo en voz alta. Dice: en aquellos lugares donde estaban en Malta, recuerden, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Lucas está hablando de todo el contingente
no solo de creyentes, sino de todos los náufragos. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Lucas ha estado haciendo ya una declaración del momento final, no sin antes extender una evidencia de lo que representa el servicio cristiano. Lucas, no solamente el doctor define los términos médicos acerca de la condición del padre de Publio, sino él es el canal que el Espíritu Santo está colocando para revelarnos todavía condicionantes que son vitales en nuestra vida diaria. Recuerda, la palabra es la que nos proporciona fe, es la enseñanza, es la que nos va a ir conduciendo, y el Espíritu Santo desde el inicio se propuso no ocultar ningún detalle. Incluso nos reveló acerca de las condiciones de la mentira de Ananías y Zafira, y sucesivamente ha colocado todas las condiciones para darnos cuenta cómo debemos caminar con Dios. Así que este tiempo del 7 al 10 es el tema un poder o el poder vigente. Esto es muy importante que tengamos que ver, porque habrá posturas, definiciones que vamos a encontrar más al rato, pero encontramos entonces que el servicio cristiano no es circunstancial, no depende de cómo nos sentimos, no depende de cómo andamos. El servicio cristiano es una decisión o es una acción que brota naturalmente como resultado, o debería brotar naturalmente como resultado de quienes somos en el Señor, de la identidad que recibimos, del amor y la gratitud que existe en nosotros. Así que el servicio es algo prioritario. Recuerden, si el mundo tiene frases como el que vino al mundo y no vino a servir, entonces ¿a qué vino, no? Y la vida cristiana es un permanente servicio. Estábamos hablando de cómo Pablo, en medio de todas las circunstancias, dio la evidencia. Y ahora para nosotros va a ser un gran reto a lo largo de nuestra vida servir. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia contundente. El mismo Señor Jesús había declarado que Él no vino a ser servido, sino a servir. Esa es la esencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos coloca en un momento donde tenemos que entender que aun cuando alguien le sirve a Dios, no siendo cristiano, Dios no es deudor de nadie. Eso es algo muy importante que tenemos que dar. ¿Por qué Lucas escribiría estos detalles del gobernador de Malta, de su papá Publio? O sea, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la razón de plasmarlo? ¿Solo como un hecho histórico? ¿Será que solo quería darnos una breve introducción de lo que sucedería? ¿O tratará de enseñarnos lecciones que son vitales para nosotros? Es importante. La recepción que hace este hombre es de una manera trascendente. Recordemos, ya habían sido recibidos por los habitantes de la isla, les habían proporcionado todo lo requerido, pero ahora van de un lugar a otro. El gobernador los invita a su finca o a sus propiedades y estás hablando de 276 personas. 3 largos días, qué suspiro han de haber tenido, qué agradable momento después de haber pasado el naufragio. Ahora durante 3 largos días, no sé si tenía alberca o no, no sé si, pero estaban en la playa, estaban divirtiendo, estaban disfrutando el tiempo. Había un ambiente apropiado para que la fortaleza, el descanso y una vez más recobrar el aliento para continuar el viaje se estaban condicionando. Y encontramos ahí entonces que hay un principio que es reiterativo en la Biblia. Lo que hace
Publio, es decir, el gobernador de la isla, no conoce exactamente ningún principio bíblico. Pero tú y yo conocemos un principio bíblico, ¿cuál? Hebreos 13:2, que dice que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Él no tenía la más mínima idea de lo que se escribiría años más tarde. Yo creo que Pablo fue el autor del libro de los Hebreos, aunque algunos no están de acuerdo, no dice el libro de los Hebreos, pero ya cuando tienes todo el conjunto, una gran cantidad de evidencias, la gran mayoría de escritores están y concuerdan que Pablo es el escritor del libro de Hebreos. No lo podemos categóricamente colocar, pero finalmente, en mi opinión, y no es porque quiera que tú tengas esa opinión, no, porque luego, ¿quién lo escribiría? Debes tener entonces ya una opinión al respecto, debes tener bases para poder más o menos configurarlo. Aunque no es importante quién lo escribió, sabemos que es el Espíritu Santo, el autor, ¿no? Pero cuando colocas la ley, colocas el sacerdocio, te das cuenta que ninguno de los discípulos tenía ni la más mínima idea de lo que representaba eso. Así que Pablo escribe posteriormente, dice que sin saberlo, ¿qué dice el texto? ¿Alguien, por favor? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué extraño que años más tarde emergiera esa escritura. Está hablando de la hospitalidad. Y creo que Pablo pudo haber sido precisamente ese vehículo para poder escribir lo que él mismo experimentó. Ahora, por lo general siempre creemos que eran ángeles que se hicieron visibles en un momento determinado. Pero los ángeles son enviados con una misión específica. Y en ocasiones Dios permite ciertos momentos, ciertos eventos, donde creyentes se convierten en el medio para bendecir. Qué importante. Y Pablo, sin lugar a dudas, experimentó esta condición. Pero ¿qué sucede estando ahí? ¿Qué sucede cuando alguien abre la puerta, cuando alguien sirve, cuando alguien da? Esto es lo que a ti y a mí nos compete. Mencioné que Dios no es deudor de entender, necesitamos ampliar el horizonte y saber que lo que hacemos en el Señor tiene su recompensa. Hay una inversión. Y es que a veces nuestro intelecto, nuestra capacidad se limita a pretender creer que es desprenderse, es pérdida. Pero cuando damos, cuando servimos, cuando accionamos, es una inversión. Años antes el Señor Jesús había hecho una declaración muy importante en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 41 al 42. El Señor había estado hablando acerca de aspectos relacionados con los creyentes. Escúchame bien. Jesús estaba hablando de las acciones realizadas por personas recibiendo a creyentes. Esto se haría una realidad en la vida de Publio. Alguien, por favor, Mateo 10, verso 41 y 42. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Wow. Toda acción es una inversión. Jesús no estaba hablando que los creyentes serían los recompensados. Él estaba mencionando que lo que se hacía a uno de los suyos, en la diversidad de expresiones del ministerio, de la vida cotidiana, no sería olvidado ni estaría archivado, sino que en un momento determinado vendría
una acción divina a favor de quien había realizado una acción o se había desprendido de algo o se había limitado de su espacio para cederle la cama a alguien. Qué tremendo es el Señor. Y es que Él conoce el corazón exactamente. No tenemos que decirle, mira Señor, Él anticipadamente había estado declarando que toda acción relacionada con sus creyentes no sería olvidada. Habría una respuesta divina, aunque no nos menciona la medida, la capacidad, pero nos dice que toda acción tendría una recompensa divina. Y qué maravilloso poder ver que cuando esos 3 días en la casa de Publio estaban por concluir, Lucas, el médico, nos describe las condiciones del papá, mencionando que estaba en cama, con fiebres demasiado altas, con un gran problema fisiológico que nadie podía sanar. Y una de las más claras ideas que se tiene acerca de cuál fue el origen de esa enfermedad es la fiebre de Malta. Estaban en Malta. Estaban en Malta. ¿Cuál es la fiebre de Malta? Es el consumo de todos los productos relacionados con las cabras, que es la mayoría de ellos allá. Sin ser pasteurizados, este es el conflicto. En aquellos días no tenían los microscopios para entender cuál era el punto, pero hoy sabemos que era una bacteria que se introducía al cuerpo y esto generaba las fiebres y generaba todo este sentir que vemos. Por eso ustedes escuchan esa palabra, fiebre de Malta. Lucas nos muestra que él como doctor no tenía la capacidad de solventar esa situación. Qué honesto. Lucas, sin lugar a dudas, tuvo que estar ahí porque vamos a ver en los días posteriores una gran intervención de Lucas en el cuidado y manejo de los enfermos. Pero bajo esta condición, él se sustrae y nos da solamente las condiciones que está aconteciendo. Y encontramos entonces un hecho que solamente se menciona una sola vez en el libro de los Hechos. Una sola vez, que es la imposición de manos y la oración. Es la única en todos los 28 capítulos del libro de los Hechos que se menciona esta conjugación entre la oración y imposición de manos. Vamos a leerlo. Verso 8. La mitad del verso dice, y entró Pablo a verlo, porque estaba enfermo. Y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Nos interesa varios aspectos, pero el primero de ellos es, ¿por qué anteriormente no se había colocado esa fraseología? ¿Por qué en las anteriores sanidades no se conjugaron? ¿Será que entonces nosotros habíamos pasado por alto este hecho y el Espíritu Santo empieza a colocar que hay una relación directa entre la predicación, la oración y la ministración? Que no son hechos aislados, sino que debemos ir colocando todas estas condiciones para que el Señor, sea exaltado y podamos ver algo más de lo que hasta el día de hoy tú y yo hemos constatado de la fidelidad de Dios. Así que Pablo llega, ora e impone las manos. ¿Qué representa la imposición de manos? ¿Qué involucra? ¿Qué se debe hacer? La Biblia nos menciona que no todo el tiempo debemos imponer las manos, La Biblia nos menciona que hay excepciones para abstención de imponer las manos. La imposición de manos no es nada nuevo en el Antiguo, es decir, en el Nuevo Testamento no es nada nuevo. Esto es una práctica que siempre en el Antiguo Testamento el pueblo judío practicó.
¿Por qué? Porque la imposición de manos tiene que ver o está relacionada con transferir algo que previamente ya recibiste. Es confirmar lo que Dios ha dicho y es donde estás consolidando esa situación. Por ejemplo, cuando Israel, Jacob, va a morir, ¿qué hace? Toma, coloca, impone sus manos y de hecho lo hace al revés. De una manera, para bendecir, para confirmar. Así que la imposición de manos no debería ser para muchos un conflicto, pero ha venido a convertirse en una tragedia en la iglesia porque ya no tenemos esta práctica. Muy poco la tenemos, por diversidad de razones, pero se nos olvida que la imposición de manos es una transferencia, es decir, o una confirmación o una recepción de un milagro. Vamos a verlo, hay unos textos que coloqué aquí nada más en el Nuevo Testamento para no irnos tan lejos. Romanos 1:11, por favor. Otro, Primera de Timoteo 4:14, por favor. 4:14. ¿Qué sucede? Es que hoy hablar de imposición de manos pareciera ser como una incógnita, como algo indescifrable, pero a la vez algo tan común que no debería suceder. Tenemos también advertencias de no hacerlo. Y es justo ahí donde nuestro conocimiento, madurez debe prevalecer para no continuar en una condición que va a ser opuesta. Romanos 1:11, por favor. Porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Pablo no solo está mencionando que hay una condicionante, aunque directamente no habla de la imposición de manos en este verso, Pablo está entendiendo, comunicando y mencionando a la iglesia de Roma que gustaría o él le gustaría verlos porque su venida propiciaría confirmar, fortalecer, ayudar con algún don a los miembros de la iglesia. Qué importante. Recordemos a Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos con aquel hombre que estaba a las puertas del templo de la Hermosa. ¿Qué dice él? Venos. Y él se queda viendo y dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Es por eso que se requiere que entendamos cuáles son los contextos para la imposición de manos. ¿Sí? Por eso Pablo estaba seguro que él era un canal de bendición. Él no era la fuente. Recordemos esto, es muy claro, porque luego dicen, no, es que Pablo, ¿cómo iba a dar los dones? Pablo no es la fuente de los dones. Pablo es el medio, el vehículo, el instrumento, el canal donde la gracia de Dios puede fluir para conceder ese don. ¿Vamos bien? Es muy importante. No es que Pablo dijera, a ti te voy a dar el don de lenguas, a ti te voy a dar el don de profecía. No, Pablo no está hablando en ese contexto. Pablo está diciendo que la gracia del Señor lo iba a equipar para completar lo que hacía falta en los creyentes de Roma. ¿Qué diferencia, va? Qué importante, eso es muy importante. Y esa debería ser una de nuestras preocupaciones en la iglesia. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? Y orar para que Dios propicie, porque como cuerpo nos necesitamos unos a otros. Todos tenemos una función distinta. Y la medida de esos dones nos va a equipar para ser eficaces en nuestro desarrollo espiritual. Bien, Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de manos, ¿qué propició? ¿Qué dice el texto? ¿Qué propició?
Es decir, no lo recibió sin el medio físico humano del creyente, que era el presbítero. El presbítero fue el medio que Dios usó para propiciar, equipar a Timoteo para la obra a la cual fue llamado. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo a la obra? Los profetas que estaban ahí llamaron, oraron, impusieron las manos y fueron enviados. Esto es lo que estamos hablando. La imposición de manos no es simplemente un acto de amistad, un acto de solidaridad, no, es más allá. Y esto siempre tendremos que verlo en ese contexto. ¿Sí? El don es Dios quien lo otorga. La fuente es el Señor, pero lo hará a través de un creyente para propiciar esa llenura, o Dios lo puede dar de una manera directa, Él no tiene problemas, pero si somos su cuerpo, si somos sus embajadores, si somos sus medios, Él lo va a hacer de esa manera también. ¿Sí? Vamos a ver 2 de Timoteo 1:6, por favor, y otro, Hechos 9:16. Recuerden, no es nada nuevo o privativo del Señor Jesús hacia adelante. El Señor Jesús lo practicó porque era algo tan real en el pueblo judío. 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está recordando un hecho, no un supuesto. Pablo le está diciendo, Timoteo, has perdido tu vigor, has perdido tu fuerza, has estado perdiendo tu capacidad, te has estado envolviendo en tantas circunstancias que la esencia de tu ministerio, de tu llamado, lo espiritual, lo has estado apagando. El punto es que Pablo colocó sus manos sobre Timoteo para que ese don estuviera ahí. Así que tenemos que despejar la incógnita. Pablo era la fuente, reitero, Pablo no era la fuente porque muchos ahí se pierden. Pablo no era la fuente. Es el medio que el Espíritu Santo utilizaría para completar, equipar, conferir lo requerido para el desarrollo de la misión que en este caso Timoteo tenía por enfrente. ¿Cuál era? Fue enviado a corregir, a instruir a la iglesia de Éfeso lo que estaba en desorden, lo que estaba errado. Fue enviado con la autoridad apostólica de Pablo para realizar todos los cambios requeridos. Por eso encontramos cuando dice, nadie tenga en poco tu juventud, porque todos los ancianos de la iglesia lo veían como, este joven que nos va a enseñar, pero no sabían que la edad no es la que propicia la sabiduría, la edad no es la que propicia la experiencia, la edad no te da la sabiduría que el Espíritu Santo te da. Por eso es que Timoteo estaba enfrentando un conflicto, porque era obvio. Él era un joven que había sido instruido para respetar a las personas adultas y máxime en una posición de liderazgo. Pero el don que le había sido conferido fue precisamente para consolidar, confirmar, equipar lo que era necesario realizar en la iglesia de Éfeso, donde él fue el pastor momentáneamente. ¿Sí? ¿Comentarios? Sí. 2 veces pusieron a Timoteo el don. No es el mismo don, por supuesto. En una dice aviva el fuego y en otra es el don, que es importante. Recordemos, orar, podemos orar continuamente, pero un don se recibe una sola vez. Y la otra es la exhortación a que recuerde el hecho que aconteció en su vida para que vuelva adelante. Es, por ejemplo, alguien que tiene el don de lenguas, lo recibió y resulta que
nunca lo habla, nunca lo practica. Y cuando tú eres movido por el Espíritu Santo para recordarle a ese creyente que su vida está limitada por su falta de poner en práctica el orar de esa manera, tú ya no le vas a dar el don. Vas a confirmar, a corroborar, exhortar, alentar para que use el don y venga otra vez a plenitud. Qué importante lo que Grimaldo está diciendo. No son dos dones, es uno, pero tenemos que verlo de esa manera. ¿Ok? Incluso Pablo fue quien experimentó ambas cosas. Pablo, recuerden, él había sido un judío, un rabino que conocía la ley. Él conocía la imposición de manos del Antiguo Testamento. Pero ahora que llega al momento cumbre de su vida, cuando en ese camino a Damasco se queda ciego, está orando y el Espíritu Santo está preparándolo para este momento. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ananías, ve y habla, ve y ora. Hechos 9:16, vamos a leerlo. Pablo fue quien experimenta de primera mano, no de oídas, de primera mano, esta condición. Alguien, por favor, en voz alta. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El siguiente, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué estaba sucediendo? Vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Qué estaba sucediendo? Recuerden cuál es el punto inicial. El único texto o la única vez que en el libro de los Hechos se mencionan ambas condicionantes, oración e imposición de manos, es en este capítulo 28. Ananías fue y no oró con Pablo. Él fue y le declaró lo que él había recibido del Señor, que era necesario que él iba a sufrir, pero que sería un testigo, e impuso las manos y él recobró la vista. En otras palabras, Pablo recibió el poder a través de Ananías, y esto era simplemente el don de sanidad en operación. ¿Ananías era el sanador? No. Ananías fue el medio para que el Señor fuera glorificado y Pablo recibiera la vista. ¿Vamos bien? Ananías era simplemente el vehículo que el Señor utilizaría para propiciar que Pablo tuviera una salud total. Recordemos, no había una oración de imposición de manos y junto con la oración, aquí Ananías llega y coloca la mano y vamos a ser sano, Pablo. ¿Qué sucede? Pablo, al experimentar esta condición, solo confirma lo que previamente ya conocía, pero ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo, se ampliaría su horizonte para darse cuenta que los dones estaban en constante actividad siempre y cuando un creyente decidiera mantenerse en obediencia y fidelidad para llevarlos a cabo. ¿Sí? Qué importante. En otras palabras, el poder de Dios continúa accionando, continúa vigente en la medida en que nosotros seamos responsables de creerle a Dios y poner en práctica lo que la Biblia dice. Si sabemos que Dios es inmutable, no hay ningún cambio en su persona, no hay ningún cambio en sus planes, no hay ninguna alteración en su poder. Continúan vigentes. Y es ahí donde tenemos un conflicto, porque nuestra postura teológica determinará
nuestra condición espiritual o nuestro estado espiritual en relación con lo que creemos. Hemos mencionado que dentro del ámbito cristiano hay cesacionistas y los respetamos. ¿Qué sucede con el cesacionismo? Han retirado al Espíritu Santo de funciones actualmente para colocarlo como en un museo, para declarar lo que Él hizo en el pasado, y Él sí ha sufrido el deterioro del tiempo, ya le salieron canas, ya no tiene la capacidad y el poder. ¿Por qué? Porque ellos han decidido sustraerse de la verdad total y mantenerse en un esquema donde ya para ellos no hay milagros, y es respetable. Debemos respetar su postura, pero ¿eso dice la palabra? ¿Es verdad que entonces ya Dios no está en operaciones? Nosotros vamos a determinar esa perspectiva. Si el Señor nos ha confiado a la iglesia la misión de seguir predicando el Evangelio, ¿quiere decir que nosotros nada más vamos a predicar el Evangelio y no tener el respaldo divino para hacerlo? El Señor no se equivoca. Y estas señales seguirán, dijo Él, ¿no? ¿A quién? A los que en mí creen. No dijo solamente a los del primer siglo, o solamente para la edad apostólica. Él abrió el abanico de posibilidades ilimitadamente para todo creyente. ¿Dónde? En cualquier área, en cualquier latitud, en cualquier etapa, en cualquier cultura. Un creyente siempre puede ser un medio, un canal, un embajador al cual Dios puede utilizar para llevar y colocar sus manos y el Señor cumpla su propósito. Recordemos que en el pasado, por eso no toqué mucho el Antiguo Testamento, algunos en el pasado hablaron, no solamente sanaron, otros tuvieron conflictos como resultado de llevar un mensaje poderoso de Dios. Así que de esta manera, nosotros necesitamos mantener una postura bíblica, no personal. Una postura bíblica. Ya terminaron los dones, lo hemos visto varias veces. ¿Ya concluyó esa etapa? ¿Será que Dios ya no obra el día de hoy como lo hacía en el pasado? El libro de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Si alguien tiene esa escritura, vamos a verla, nada más para que lo tengan ahí. ¿Por qué? Porque ese es un fundamento. La pregunta es, si Dios es Dios, entonces Él sigue accionando. Él no altera, no envejece, no pierde su capacidad. Él no tiene un plan B. Él sigue siendo el Señor. Por eso dice en el libro de Romanos que los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces no debe ser nuestra postura la que determine nuestra escasa capacidad o el limitarnos, cuando la Biblia nos dice que Dios nos ha permitido hasta el día de hoy mantener la vigencia en constante operación de lo que Él nos ha dado. Hebreos 13, 11. Ay, con ese, ¿alguien lo puede leer? Léalo por favor. 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Pregunto, ¿qué opinan? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Si dice que Jesucristo es el mismo, Y es Dios, porque es la misma palabra que le mencionó a Moisés en un principio, no soy el que soy. exacto. ¿Qué? Vuélvelo a compartir porque que salga para... Se me olvidó, pastor. No, ¿qué ves? Es inmutable, es eterno, es infinito y es Dios, porque así le dijo A Moisés. Yahvé a Moisés, soy el Ajá. que soy. Yo soy el que soy. Que es el presente siempre. Ese es el eterno presente. Esto implica que no solo es su naturaleza, sino atributos. Y sus atributos son como Él, inmutables. Ahora,
si Él es el mismo, ¿cambiaría Él entonces la misión de la iglesia en los siglos venideros? No. ¿Cambiarían sus promesas para los creyentes cuando los años vinieran? No. Es precisamente lo que estamos hablando. Que requerimos mantener nuestra postura acorde a la palabra, porque esto va a determinar qué tan efectivos podemos ser en el Señor. Recordemos, cuando el Señor Jesús llegó a Nazaret, no pudo hacer muchos milagros, dice el escritor. ¿Por qué? Por la incredulidad. No estamos hablando de un discurso triunfalista, ya veremos un poco más adelante. No estamos hablando para exaltar los dones y exaltar solo milagros, no. Lo que estamos hablando es que la verdad bíblica debe prevalecer y mantenernos en esa estabilidad, entendiendo que tenemos la oportunidad de poder orar, y si a Dios le place obrar un milagro, lo puede hacer. Pero no cruzar los brazos y decir, Dios no va a hacer nada, ya todo está escrito. Eso se llama fatalismo. Cuando tú dices, ya todo está escrito, nada se puede alterar, nada va a cambiar, tú ya elegiste mantener una postura. Por eso Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Esto no implica entonces que todo lo que pidamos nos va a ser concedido. No, recordemos, Dios es soberano. Pero mientras más conozcamos a Dios, Jesús dijo, hágase acorde a tu fe. No está hablando de la medida de fe, está hablando de nuestra capacidad de comunión, de relación, de conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Así que entonces nosotros podemos estar limitados por decisión. ¿Cuál? Dios ya no opera en el ámbito sobrenatural. Dios nos dejó su palabra y hasta ahí. Y nos limitamos, porque solo podemos decir, bueno, Dios, ya no hay posibilidades de un mejor mañana. O la incredulidad nos limitará y estaremos bajo un contexto difícil. Pero ¿qué cuando tú tienes la capacidad de creer? Y si la Biblia dice que Jesús llevó, Isaías 53, Jesús llevó sobre su cuerpo nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestra derrota, nuestros pecados. En su cuerpo Él llevó lo que tú y yo deberíamos pagar. Por lo tanto, tenemos la posibilidad porque Él pagó el precio por nosotros. ¿Sí? Así que no estamos hablando de hacerle publicidad a los sanadores, no. Estamos hablando de ir más adelante en nuestra perspectiva espiritual y mantener el balance y la dirección correcta que la Biblia menciona, que es lo que tú y yo podemos para este siglo XXI vivir, esperar y dónde podemos movernos. ¿Sí? Qué importante. Así que esto, recordemos, Pablo ora por este hombre y es sanado. Es el único texto, reitero, en todo el libro de los Hechos, en esa connotación de orar e imponer las manos. No hay otro. Y la pregunta era, ¿por qué? Era obvio que habían orado antes, era obvio que habían estado clamando, pero no se había conjugado hasta este último capítulo. ¿Por qué? Pablo estaba ante gentiles y el mensaje era directo también para gentiles, no solo para judíos. En otras palabras, Dios no hace acepción de personas. Qué tremendo. ¿Sí? Qué importante. Lucas 4, 38, 40. Este es el modelo que el Señor Jesús nos legó. Y ese modelo continúa vigente. Lucas 4, 38 al 40, por favor. Un pasaje que probablemente hemos leído. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía.
Ese es el modelo que Jesús lega a todo creyente. No estamos hablando que todo creyente es o tiene el poder de sanar. Estamos hablando de que la palabra de Dios declara que es posible que suceda como resultado de caminar en obediencia y fidelidad con Dios. ¿Vamos bien? Ahora, ¿todos van a ser sanados? No. Y tengo que poner una N y una O en mayúsculas. No. Porque el triunfalismo declararía, todos son sanados. Y a veces se ha hecho, tristemente necesitamos admitir, que con tanto sanador que aparece en la televisión jactándose que son cristianos, tenemos un gran problema. Pero mira, qué tremendo sería. De quienes se dicen ser un sanador, ¿por qué no van a los hospitales y sanarían a todos? No. Pero cuando nosotros entendemos que en la soberanía de Dios, Él puede decir sí, no, nunca. A nosotros nos compete orar. La decisión es de Dios. Mientras Dios no te diga no, necesitamos continuar perseverando en oración. Mencioné que hace unos años un pastor amigo mío me habló y me dice, mi papá está enfermo, ayúdame a orar. Y estuvimos orando y en otra reunión le pregunté y me dice, mira, ya no oremos por mi papá. Digo, ¿por qué? Dios me dijo que su tiempo ha llegado. Y cuando eso sucede, ya no tienes que orar por sanidad, porque su papá estaba listo para partir. Y es donde dices, gracias Dios. Gracias Dios. A él le dio esa oportunidad de conocer que había llegado el tiempo de su papá. Yo no sé si a todo mundo lo puede hacer o no, pero a él le dio la oportunidad. Y de esta manera, él pudo descansar. Pero regresando al punto, cuando hablamos de los dones, hablamos de la condición espiritual, ¿quiere decir que todos van a sanar? No. La Biblia es muy clara al respecto. Porque entonces nosotros seríamos fanáticos. Caeríamos en ese renglón. Cuando la fe es emanada de los hechos revelados en la palabra de Dios. El mismo Pablo escribe lo siguiente, 2 de Timoteo 4:20 y otro por favor, 1 de Timoteo 5:23. Recuerden, si hay alguien dentro de los apóstoles que tuviera esa capacidad de moverse en el ámbito de los dones, aunque los demás lo tenían, pero Pablo pareciera ser más completo. Si alguien pudiera hablar de milagros, era Pablo. Si alguien tendría el don de fe, era Pablo. Si algo pudiera Pablo decir es que el don de sanidad se movía en él. Recuerden, Pablo no es la fuente. Eso tengo que subrayarlo porque a veces nos perdemos. A veces tenemos ese problema. Como hoy los medios y la mercadotecnia cristiana o religiosa ha hecho creer que los hombres sanadores son la fuente. No, la fuente es Dios. Sí. Pero es que es bien importante en un momento dado dar la consecuencia de cada cosa, ¿no? El origen del don es Dios, la fuente es Dios. Las obras son hechas por Dios en su soberanía a determinadas personas. Y en su soberanía, ni todos van a ser sanadores, ni todos van a ser sanados, porque el descanso del ser viene en la soberanía y en la voluntad de Dios. Así es. ¿Sí? Y en un momento dado, me estaba acordando de la parte de que la iglesia tiene que ser luz para hacer sus obras,
para gloria de Dios. Amén, así que es. todo regresa otra vez de nuevo como en un círculo. Ajá. ¿Sí? O sea, las obras se tienen que hacer, pues ahorita hablando de los sanadores, de esos cristianos, Sí. o simplemente que si no es para la gloria de Dios, pues no es, sería para la gloria de los hombres, sería vanagloria. Exacto, eso es cierto. Entonces, sí, adelante, allá atrás. De alguna manera eso que decías tú, pienso que en algún momento le pasó a Timoteo, porque en el capítulo 1 que leíamos, cuando dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De alguna manera lo que decías tú, el hecho de que yo ore por alguien y a lo mejor no sane, puede llegar ese de decir, no, pues no está pasando nada. Entonces creo que Pablo se refería a eso, o sea, y porque más adelante le dice que no se avergüence, dice, aquí dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. O sea, de alguna manera tal vez eso le estaba sucediendo, que no digo que haya sido de sanar, pero igual el don que él sabía que tenía en algún momento a lo mejor no estaba dándoles respuesta a los que esperaban que les diera, pero es como decías tú, eso es soberanía de Dios, pero no por eso tenemos que dejar de hacer lo que Dios espera de nosotros. Y volvemos al mismo tema del cristianismo ya en lo mundano, o sea, el trabajo. O sea, ya estoy viendo que llega Pablo, llega ahí con, ¿cómo se llama el señor? Publio, que significa público. Con el público y con todos sus empleados. Sí. Pero se pone a trabajar. Sí. Se pone a trabajar y es el servicio cristiano. Se pone, entonces esa es la parte donde es la manifestación de la actividad que haces para con Dios. ¿Sí? Así es. Desarrollándote como persona, como ser humano, ayudando a los demás en un servicio, que es cosa que perdimos o como sociedad perdemos mucho, ¿no? De que no trabajamos porque estamos esperando que nos caiga. Sí. Como decía el domingo, que Dios luche mi batalla. Sí. Ok, gracias. Segunda Timoteo 4:20. Eso es muy importante. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejó en Mileto, enfermo. No, ¿cómo, Ramoncita? ¿Leíste mal? A ver. No se llama así. Trófimo. ¿Será? ¿Es tu segundo nombre? ¿Qué dice? Lo dejé. Hablando Aristófanes. Lo dejé, ¿qué dice? Enfermo. Esto quiere decir que Pablo intercedió, oró, clamó, le puso las manos y no sucedió nada. Eso es muy importante, que tengamos que mantener un balance real. Pablo dice, lo dejé enfermo. No me acompañó, no vino conmigo. ¿Por qué? Oramos, impusimos las manos, le pusimos aceite y no sanó. Eso quiere decir entonces lo que han estado ustedes opinando. Dios tiene un tiempo, un momento, Dios decide quién, Dios decide quién no, pero es en su soberanía. Pero a ti y a mí nos compete hacer lo que Él ha dicho, ir, imponer las manos y orar por los enfermos. Sí, Grimaldo. Relacionado con los enfermos, Timoteo sabemos que estaba enfermo. Dicen que posiblemente tenía úlcera. Sí, es 1 Timoteo 5:23, vamos a leer ese. Pero síguele. A eso, hay que también recordar acerca de todo esto de los que enferman y oramos y no sanan. La misma palabra de Dios nos contesta, tendré misericordia del que tendré misericordia. Su soberanía. No es de aquel el que corre. Quiere, sino del que yo tenga misericordia. Sí. Yo creo que ahí no debemos decepcionarnos, no debemos frustrarnos. Exacto. Sino, Señor, tu palabra dice que tienes misericordia del que tienes
Pero nosotros ya metemos lo nuestro. Ay, Señor, pero era muy bueno. Hace muchas cosas. Hace bien a los hombres. Se ha portado bien. Cuida mucho a su mujer y a sus hijos. Tendré misericordia de que tendré misericordia. Y nos paramos ya. Eso es lo que está mencionando Grimaldo, lo que han estado aportando. Estamos creciendo, porque crecer no depende tanto de sentimientos, de emociones, sino de realidades, de que vas midiendo la vida en base a tu madurez, a los hechos, y no dependes de las condiciones de tu entorno para evaluar, sino que ya dentro de ti está ese peso que sabe aceptar, que sabe vivir con lo que no puedes cambiar, pero que también tiene la fuerza para interceder por lo que se puede alterar. O sea, ese es el punto, que es difícil. Por eso crecer no es nada fácil. ¿Ok? 1 Timoteo 5:23, por favor. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Wow, ¿qué dice? Frecuentes. Pues no sé qué tanto conflicto habría en su vida, pero sí, sin lugar a dudas, recuerden, aquí muchos dicen, Pablo le está diciendo que le cambie el nombre. En vez de Timoteo se va a llamar Albino. No. Pablo no está incitando una bebida constante. Recordemos, el vino que Pablo está hablando es en hebreo yayin o en griego yayin. ¿Eso qué implicaba? Era un vino preparado para tratar de corregir las condiciones que estaba enfrentando su estómago. Así que Pablo lo que está diciendo también es, mi más cercano colaborador tiene conflictos, vive en dolor, vive en enfermedad, no ha sido sanado. Es como algunos de nosotros, con estragos en nuestra anatomía, hemos orado, le hemos pedido a Dios y no ha llegado la salud. ¿Y qué dices? Mientras el Señor no me diga que no, yo seguiré orando. Pero si no ha cambiado mi anatomía, no ha tenido una alteración, Señor, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo seguir? ¿Sí? Así que Timoteo tenía problemas de salud. ¿Pablo no pudo haber orado para sanarlo? Era obvio. Pero Pablo, ¿qué hace? Cuando menciona un remedio, es porque ya agotaron todos los recursos espirituales a su alcance, incluyendo los de Lucas, que era el doctor, para que ahora, a través de algo natural, que era el vino, pudiera su estómago tener descanso. Recordemos, no había agua purificada en aquellos días, no se tenía la misma calidad del agua que hoy podemos disfrutar. Todo esto tiene un conflicto. Así que Pablo está diciendo, a unos podré, por el poder de Dios, influir para sanar, pero otros seguirán viviendo de la misma manera. El mismo Pablo era una evidencia contundente de no ser sanado. Es probable que la misma cara de Pablo se deformara todos los días por su condición, ya sea ocular o elefantitis, pero él no desistía de orar. Y a veces nosotros tenemos lo opuesto, pues si no me sanas a mí, Señor, ¿cómo te voy a servir? ¿Cómo voy a ir a orar? Pues precisamente, porque no depende nuestro servicio cristiano de nuestra condición, de nuestra emoción o del entorno. Es Dios en nosotros, como dice la palabra, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Así que por lo tanto, Pablo nos muestra uno que Dios puede utilizar a cualquier creyente que camine en fe, en obediencia, para Dios hacer milagros, sanidades, pero también nos muestra para mantener el balance que en ocasiones vamos a orar, vamos a pedir, vamos a clamar al Señor y Él se abstendrá de hacer un toque sanador. Qué importante. ¿Sí? Bien, otro punto para irnos
no tan rápido, pero sí es necesario. Estábamos hablando de la imposición de manos. Mencionará la Biblia que debemos abstenernos de hacerlo. Habrá condicionantes que definan que hay momentos en que el creyente no debe hacer uso de eso. Vamos a leer primera de Timoteo 5:22, por favor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22. Vamos a leerlo otra vez, por favor, en voz alta. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pablo, conocedor de lo que representa imponer las manos, recordemos, es confirmar, conceder, ayudar, compartir, comunicar, transferir. Pablo está consciente que imponer las manos tiene un alto grado de dificultad. En un momento, este texto nos está hablando de quienes se apresuran a llevar a otros al ministerio, sin tomar en cuenta lo que en capítulos previos dice: no coloques a un recién convertido o a un neófito. Imponer las manos significa estar de acuerdo, compartir las mismas condiciones, ser solidario con esa persona. Así que el Espíritu Santo está advirtiendo, en primer lugar, a no ser partícipe de llevar a alguien a una posición de liderazgo sin antes ser probado y mantener un testimonio claro de su vida y su relación con otros. Cuando vimos las epístolas de Timoteo y de Tito, que decía que debe tener un mal testimonio, un buen testimonio. ¿De quiénes? De dos fuentes: de los de dentro y de los de fuera. Así que Pablo está advirtiendo a creyentes maduros que no promuevan falsos ministerios, es decir, que no se apresuren a colocar a quienes tienen don, a quienes tienen carisma, a quienes tienen capacidades, sino tienen que esperar dos cosas: el tiempo del llamado de Dios y el tiempo cuando Dios los lleve a esa posición. Pero también hay comentarios hasta esto. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la historia, y eso me da pena, me duele, es darnos cuenta que muchos pastores llevaron a jovencitos a trabajar y hoy tenemos un enorme conflicto. He mencionado que hoy hay niños enseñando a niños en iglesias, hablando de pastores que ni siquiera tienen la más mínima experiencia para estar ahí. Y otros que tristemente han terminado mal como resultado de no tener el peso suficiente para estar ahí. Y eso es la responsabilidad de quien los ordena. He mencionado lo que dice este texto. Quien ordena a un ministro es responsable del ministro, de su vida y de sus acciones, porque se vuelve cómplice, solidario, y él es quien debe mantener cuidado, atención y una supervisión de esa vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que no a todos hay que imponer las manos. Vamos adelante. ¿También a qué se refiere? A una advertencia de quienes han estado bajo disciplina en la iglesia, de quienes por alguna u otra razón hicieron una falta pública o privada y se hizo del conocimiento general, hubo una disciplina, sí. ¿No? No. Ok. ¿Y qué se hace? Es cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto y dice: a ese que está ahí es necesario separarlo como medida disciplinatoria. Y lo que está aconteciendo aquí es que cuando alguien que simplemente
muestra que aparentemente hay un cambio, pero que en lo profundo no existe, sino es solo una apariencia. Y cuando alguien vuelve a orar, a tratar de restaurar, es comunicar esa misma condición. Así que debemos tener cuidado también cuando impongamos las manos. ¿Sí? Pero esto significa entonces que cuando imponemos las manos sobre alguien que su vida públicamente no es muy grata y nosotros nos lo hacemos muy compañero, esto está convirtiéndose en un conflicto porque dice aquí, vamos a leer ese texto otra vez, tiene dos connotaciones. Para que no participes, ¿qué dice? Ni participes en pecados ajenos. Ah, qué tremendo. Qué tremendo. Hace unos años, un líder de aquí de la ciudad tuvo un conflicto y tristemente falló. Y en una reunión, dos amigos míos nos sentamos con él a platicar cómo iba su situación, de qué manera. Fue una plática un poco larga, pero fue para alentar, fortalecer. Y él estaba bajo disciplina en su iglesia. Y después nos llamaron, oigan que ustedes ya restauraron a ese hermano. ¿Qué? Él dijo que ya lo restauraron, que impusieron las manos sobre él, que oraron. No. Él estaba colocando nuestra plática como una evidencia de que nosotros ya estábamos accionando a su favor, dando evidencia que había cambiado, dando evidencia que ya era otro y que habíamos impuesto las manos para orar y volverlo a colocar en el ministerio. No, esto es lo que está hablando también Pablo. Qué tremendo. Por eso es muy importante ustedes que están yendo hacia arriba, tarde o temprano llegará un momento en que, ¿qué hago? No, puedes orar que Dios lo ayude, le abra el entendimiento, que el Señor prepare las condiciones, pero también que le dé el amor para cambiar, para volver a la senda. O sea, eso es algo que, como dices, no puedes negarte, pero tenemos que orar con sabiduría. Como dice Pablo, oraré con el Espíritu, sí, pero también oraré con el entendimiento. Porque ¿cuál es el propósito de la restauración? Que Dios actúe y obre su propósito en esa persona y donde él está. No le puedes decir, no puedo orar, no. Nuestra responsabilidad es acompañarlos en medio de su lucha, mas no ser cómplices de sus acciones. Imponer las manos es, en ese caso sería estar de acuerdo con lo que está haciendo, alentarlo a continuar en ese mismo estilo de vida y pretender que ya está restaurado. No, sí. Y debe de haber como alguna intención en la imposición, porque creo que es muy común cuando oramos por alguien que luego a veces hacemos esto, pero no tanto como en la imposición, sino como una acción. Aún así ya conlleva esto de la imposición o eso. No, Pablo está advirtiendo de condiciones que necesitamos entender que están ocurriendo. Yo no conozco lo que puede haber dentro del corazón de una persona, pero sí, como menciona Raquel, no te puedes negar a orar y tienes que orar, pero hay otro aspecto, el cual voy a mencionar en el siguiente punto, donde puedes orar y es obvio que antes preguntaste qué es su necesidad, qué está pasando en su vida. La connotación que habla en este capítulo es básicamente en aquellos que sirven o quieren servir, cuando habla de poner las manos, o sea, que la connotación que habla aquí Pablo a Timoteo es alguien que va a estar, o sea, que está ministrando, que está, o sea, y cuando dice aquí los pecados ajenos, aquí dice la iglesia que ordene a un hombre precipitadamente a alguien para un cargo de liderazgo eclesiástico, es decir, haciendo caso omiso de las normas de Dios, se hace cómplice de los pecados de esa
esa persona. De lo que estamos hablando. O sea, está hablando aquí no que orar por cualquiera, sino alguien que quiere servir o que está en servicio. O sea, al imponer las manos sin saber qué está viviendo, qué está haciendo. Estás o sea, comunicando. Timoteo se hacía cómplice de los pecados. Por Ahora, eso dice, no impongas es a muy cualquiera, importante. no envíes a cualquiera. Es muy importante lo que está tocándose hoy. ¿Por qué? Porque es la formación del carácter cristiano. Eso es lo que estamos hablando. La madurez nos debe llevar a no ser dependientes del sentimiento. Como decía Grimaldo, pero es que era tan bueno, pero no. Los aspectos que requieren sobriedad, mantener la estabilidad del análisis de los hechos, eso te va a indicar. Así que hay que orar, sí hay que orar, pero no de esa manera. Ahora, ¿por qué hay tantos problemas en el liderazgo en la iglesia? La gran mayoría se debe a una ausencia de supervisión, de sometimiento. La gran mayoría de pastores el día de hoy no tienen pastor. Son llaneros solitarios, dependen de una organización, compran franquicias. Que ese tema no lo toqué en la iglesia porque ya estaban todos mucho así de las franquicias religiosas. Y ese es un conflicto. ¿Por qué? A las franquicias no le importa cómo vivan. Mientras le debes dinero, tus diezmos, no importa, vive como quieras. Es terrible. ¿Sí? Una pregunta, no sé si estoy un poquito fuera del tema, pero ¿qué pasaría si es la situación un poquito al revés? En el sentido de que quien va a orar por ti no sabes qué testimonio tiene y que quieran como imponer manos y orar. Bueno, ahí no es que esté mal, no está correcto, pero ahí es donde tú sabes a dónde vas, quiénes son, y es tu responsabilidad saber quiénes son esas personas. Sí, dile. No, digo que ahí depende de la decisión de nosotros, lo que ellos nos den a nosotros. Tú decides quién orar por ti. Si no estás seguro que tiene un testimonio y no es digno de frutos, pues no dejas que te imponga manos, porque esa es decisión de nosotros. Así es. Es nuestra responsabilidad. Por eso Pedro dijo, lo que tengo te doy. Recuerden, ese es un principio. No podemos dar lo que no tenemos. Solo puedes dar lo que hay dentro de ti. Por eso Génesis 1:11 dice, produzca según su género. Y qué buena pregunta. Sí, entonces viene otro aspecto antes de irnos. Ahora, en este caso, obviamente, tu pastor es responsable de a quién lleva a la iglesia. Porque Sí es cierto. Nosotros queremos que viene alguien y que ore por nosotros. Es la responsabilidad de tu pastor es conocer a esa persona que está invitando y que va a hacer un llamado para imponer manos. Luego al rato el pastor anda corrigiendo lo que echó a perder aquí. O sea, sí, Ramoncita. Yo siento que hay una diferencia también. Una cosa es que yo apoye su petición, pero no estoy dando ¿cómo decía ahí? No estoy transfiriendo nada. Sí. Eso es diferente, ¿sí? A un apoyo. Sí, estoy ayudando a seguir adelante. A mí la verdad, desde que empezaron ahí en los chamucos y eso, a mí me gusta que oren por mí, gente que no conoce. Así es. ¿Sí? Porque independientemente de que me esté apoyando, peor, si me ponen las manos en la cabeza, no quiero. Exacto. Y ese es un buen síntoma de madurez. Ahora, no es que minimices a alguien, no. Estás entendiendo que hay una fuerza poderosa interna, o espiritualmente hablando, en esas personas, y necesitas estar seguro quién está orando por ti. Por ejemplo, el siguiente punto que voy a tocar, ¿por quién no debes imponer las manos o a quién no debes imponer las manos? A los endemoniados. No es porque, ¡ay, se me va a brincar! No. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mientras tú seas lleno del Espíritu Santo, no puede haber lugar para otro personaje. Porque mayor es el que está en mí que el que está fuera en el mundo. A los endemoniados no se les impone las manos para sanidad. El Señor Jesús siempre ordenaba salir.
Yo me acuerdo de los que hemos orado, algunos es porque se te han echado encima y ahí lo tienes que atrapar, pero no porque digas, voy a orar por ti, no, es porque su agresividad en un momento dado, tienes que colocar las manos o defenderte, pero mientras tanto, a alguien que tiene esta condición espiritual en su contra, es ordenarle en el nombre de Jesús que salga, pero no coloques tus manos ahí para orar. Eso es muy importante, porque tú no le vas a transferir nada. Cuando tú ves al Señor Jesús obrando en ese ámbito, nunca tocó a ninguno. Siempre fue la palabra, siempre fue la orden, siempre fue que saliera de ahí. Y eso es muy importante. Por eso necesitamos en ocasiones darnos cuenta que la imposición de manos debemos tener cuidado. ¿Ok? Pero voy a orar por una bruja. No, ¿por qué oras por la bruja? No le pongas las manos y ora sin ponerle las manos. ¿Por qué? Porque hay una transferencia. Eso es algo tremendo que no alcanzamos a percatarnos, pero está ahí obrando. ¿Sí? Bien, adelante. Peor, si está orando, está débil, tiene por ahí una rendijita abierta donde... Exacto. No, pues olvídense. Ese es un punto. O sea, no es porque, como dicen, le va a brincar, no. Es porque puede propiciarse, como dice la palabra, ni deis lugar al diablo. Entonces, algunas personas, lamentablemente, abren una puerta y cuando se presenta esto, pues resulta que al rato tienes un conflicto enorme ahí. Sí. Creo que es el libro de los Hechos, cuando dos se atrevieron a echar fuera demonios y el demonio les contestó. ¿Verdad? Exacto, Grimaldo. Conjuramos en el nombre de Jesús. Del nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y el demonio les contesta. A Pablo, a Jesús conozco y a Pablo también. ¿Y vos quién sois? ¿Y tú quién eres? Sí, o sea, eso puede suceder, eso es una realidad espiritual que se puede ver. Entonces, tengamos cuidado. Ustedes ahorita dicen, no voy a orar por ningún ministro ni por él. Tengamos cuidado, porque a veces el pastor dice, vamos orando por él para que el Señor lo lleve el ministerio. No. Hemos visto eso una y otra vez. Ahorita puedes tener bien, pero de aquí a unos cuantos, pocos años, si no es el llamado, si no era el tiempo del Señor, las cosas cambiaron. Y al rato familias en crisis, matrimonios en riesgo, hijos en problemas, o sea, iglesias entrando en una encrucijada terrible, o sea, ese es un problema. ¿Por qué? Porque queremos llevar niños a alimentar niños, no, por eso la Biblia nos define el parámetro de qué edad aproximadamente debe tener un pastor. Y en primer lugar, nunca debe estar soltero, debe estar casado y debe tener hijos, y no hijos recién nacidos, que estén en sujeción, dice. Eso quiere decir que ya mínimo adolescentes. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el parámetro. Porque luego, cuando vimos las epístolas de Timoteo, y si no está casado, se perdió el proceso de lo que es ser un padre o lo que es ser una madre, porque eso es precisamente lo que va a vivir en la iglesia. Ah, no, pues eso es parte de la vida. ¿Ok? Bien, vamos concluyendo. Verso 10 del libro de los Hechos, 28:10 para irnos. Se nos hizo tarde, pero necesitamos ver este punto. ¿Qué dice aquí? Dice que después de haber sanado a la mayoría de los que vivían en esa isla, también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál fue la reacción de los malteses? Ellos pudieron ver cómo es que Pablo no era un dios ni sus acompañantes. Eran mensajeros del Dios Altísimo. Y cuando experimentaron el toque divino, la salud
y sin lugar a dudas Pablo tuvo que compartirles el mensaje glorioso del Evangelio. Ellos ahora en gratitud estaban mostrando lo que hay dentro cuando tú tienes el peso de haber recibido la bendición de Dios. Y hay un texto que necesito para irnos. 1 Corintios 9, versos 7 al 10. Esto es para los que van a entrar al ministerio. Este texto es para los que van a entrar al ministerio. Porque el ministerio se basa en fe, no en lo que me van a pagar. Porque el ministerio puede dividirse en dos aspectos esenciales básicamente, y de ahí se derivan otros, pero básicamente dos. El llamado, que es donde Dios te lleva y donde Dios te coloca, y el que es contratable, aquel que decide por una suma asistir a una congregación que lo necesita y continuar su labor ministerial. ¿Es malo? No, no es malo, pero al final tiene también otras connotaciones. Pero la diferencia está que en el servicio cristiano hay una gran cantidad de momentos que se van a vivir. Y Pablo escribe estas palabras para quienes desean entrar en el ministerio y deben aprender que vivir por fe no es nada fácil. Mi esposa, mis hijas, lo hemos vivido por años y años, pero hemos visto la fidelidad de Dios. Nunca será fácil, pero siempre será una prueba de fe. Y es justo ahí donde tú puedes decir, Dios me ha sustentado y el Señor que me llamó ha tenido cuidado de mí y de los míos y seguirá teniendo su cuidado hasta el día en que Él me lleve. 1 Corintios 9, versos 7 y 10, por favor. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El 10, ¿verdad? Ajá. O lo dice enteramente por nosotros, pues nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Dice, y el buey que trilla, dice ahí más adelante, ¿va? No, En el 9. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás a la buey. Pablo había colocado que él no quería ser una carga a la iglesia. Recuerda que él había trabajado, pero esto no estaba escribiéndolo como el estatuto, sino como la condicionante para no generarle a la iglesia donde estaba un peso. Pero el obrero es digno de su salario. Lo que está diciendo es que en la medida del servicio Dios hará la provisión requerida. No sirves por obtener, sirves porque ya recibiste lo más precioso, lo más valioso, tu salvación, tu perdón, una vida transformada. Dios te ha dado un nuevo inicio y esa es la razón más poderosa para hacerlo. Pablo no estaba esperando recibir una ganancia o cobrar una cuota por el servicio de sanidad. Imagínate, Pablo hubiera dicho ahí, nomás paguen $10 por entrar al anfiteatro. No. Dad de gracia, dice, lo que recibiste de gracia. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor suplió, proveyó a través de los medios que habían sido objeto de recibir las bendiciones que el Señor les había dado a través de estos 3 meses que Pablo y su equipo habían estado ahí. Entonces, por eso mencioné, para los que un día están empezando a entrar en el ministerio, es aprender que Dios, cuando llama, Dios provee. Cuando Él envía, Él suple. No en abundancia al principio. Él dice, Él suplirá todas mis necesidades.
Y eso es lo que estamos hablando. Qué grato, ¿eh? Qué bendición. Pues vamos a concluir. Yo creo que ha sido una buena clase y sobre todo para seguir viendo que servir al Señor es una decisión. Y esa decisión no depende de ninguna emoción, no depende de las circunstancias. Es como mencionó Omar, es el servicio, es el trabajo, es el dar. Y qué grato poderlo hacer. ¿Sí? Vamos a orar y algunos de ustedes diríjanos en oración, por favor, de gratitud. Gracias, Señor, te damos porque en ti siempre encontramos respuestas, en ti siempre encontramos enseñanza, Dios. Y gracias por este momento que nos permite, Señor, venir y conocerte más, Padre. Es un privilegio. Dios, te quiero agradecer por lo que hoy hemos aprendido y te quiero pedir al mismo tiempo sabiduría, Señor, para cada uno de los que estamos aquí, Sí, para Señor. poder escudriñar tu palabra, Señor, bajo el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, para poder entender, Señor, lo que tú nos llevas a hacer y lo que tú nos llamas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que has levantado para dar esta clase, Señor, por el pastor, por lo que has hablado, Señor. Te pido, Señor, que sigas tú llenándonos del Espíritu, que no sea solo letras, Señor, sino que realmente podamos llevar a la práctica lo que hoy estamos aprendiendo en cada martes, Señor, y que aún podamos invitar a otros, Señor, que se sigan uniendo a este momento, Señor, para poder seguir cultivando nuestra vida, Señor, y ponerlo en práctica para servirte y todo para tu gloria, Dios. Sí, Padre. Ahora que vamos a nuestros hogares, yo te pido que nos guardes, Señor, que realmente podamos estar sanos, Señor, podamos ser libres, Padre, en espíritu, en mente, Señor, para poder darte a ti la gloria en todo lo que hagamos, Señor. Guarda nuestro camino, Señor, y gracias, Padre, porque nos permites conocerte cada día más, Señor. Sigue trayendo revelación al pastor en cada clase y a nosotros para conocerte, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.